¿Cuál es la situación actual de los talleres de carrocería? Ahora mismo esto parece una inquisición. Estamos en un punto en el que nos están apretando de tal manera que nos cuesta muchísimo trabajo cubrir costes, llegar a final de mes, pagar nóminas, pagar la luz, pagar el agua. Nos están utilizando para dar un servicio a un cliente con unas condiciones que a nosotros no nos están llegando para casi llegar a final de mes. Las compañías de seguros están llegando a un punto de ahogamiento hacia el colectivo que es insoportable. No tenemos capacidad para seguir trabajando a los precios ni que ellos nos están marcando. ¿Sobre qué aspectos concretos que me comentas que existe cierta presión? Sin tener nada pactado con nadie, a nosotros nos entra un golpe para reparar y las compañías de seguros lo que están haciendo es intentar abaratar el coste de esa reparación, que el beneficio para la persona que repara el coche sea la mínima. Me comentas, en el caso de que no exista un acuerdo, ¿no?, entre el taller y la compañía. ¿Hay casos en los que sí existen esos acuerdos? Sí, tenemos que diferenciar dentro del sector el taller que no está concertado, o llámese asociado, o llámese taller calidad, o llámese como los denominan las diferentes compañías de seguros. Yo en mi caso personal no estoy concertado con ninguna compañía de seguros, no tengo pactado ningún precio con ninguna compañía de seguros. Mi precio de tablón es muy diferente a lo que a mí se me están pagando en las peritaciones. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el precio que se os paga o que se te paga a ti en concreto? Sobre 14 euros. La que más nos lo está pagando es a 31,40, 32 euros como mucho, y la que menos 28. Llevan sin subirnos el precio de mano de obra unos cuantos años. Y es cierto que hasta hace muy poco tiempo pues era una cosa que creíamos que era normal y que debía ser así. Es cierto que con el paso de los años me he ido dando cuenta que tenemos formas para poder cambiar y sobre todo formas para cobrar lo que nosotros creemos que es justo. Yo, mi precio de mano de obra está puesto en mi tablón de anuncios a 45 euros y no puede entrar nadie en mi casa imponiéndome un precio de mano de obra, unos tiempos de reparación, y en algunos casos se da la circunstancia de que hay muchas compañías que obligan a montar sus materiales, su marca de pintura. Hay una cosa que tengo clara: el cliente tiene que ser sabedor en todo momento de lo que está intentando hacer su propia compañía de seguros con su coche, porque al final no es el taller el que está montando ese material por cuenta propia, es la compañía de seguros la que está obligando a montar ese tipo de material. Evidentemente, para mí eso es bajar la calidad de la reparación. El perjudicado siempre es el cliente, no es el taller. Yo me niego muchas veces a trabajar de la forma que me marca una compañía de seguros. Evidentemente hago saber al dueño del coche, al propietario, en qué condiciones me están queriendo hacer trabajar, y evidentemente el que tiene que protestar es él. Evidentemente la compañía de seguros lo que va a querer hacer es lo más barato posible. No le va a importar la calidad del trabajo a la hora de entregarlo, le va a dar exactamente igual. No tenemos forma de defendernos si no es utilizando al cliente, que es el que realmente sufre el perjuicio. Y si esta situación sigue igual, o sea, si todo sigue igual como hasta ahora, ¿la supervivencia del taller de carrocería está en el aire? Está muy complicada. Hay muchas compañías que están haciendo un tipo de política comercial, que están ofreciendo un producto en el mercado, el cual el gancho para el cliente es una póliza un poquito más barata, y no siempre contándole al asegurado que no puede ir al taller en caso de que tenga un golpe que sea culpa suya, de libre elección. A mí se me ha dado el caso de tener un coche en el taller
el cliente está dejándome el coche y previa llamada de la compañía de seguros que no podría arreglar el coche en mi casa, que le mandaban una grúa y que se lo llevaban a un taller concertado. Evidentemente hay un momento en el que yo escucho la conversación, escucho al cliente, ¿pero por qué? Digo, mira, ¿me lo puedes pasar por escrito? ¿Lo tiene firmado en póliza? No lo tiene firmado en póliza. Pues entonces el coche se queda aquí y el cliente repara el coche aquí. Normalmente esas pólizas se firman cuando son a todo riesgo. Obligatoriedad de ir a un taller concertado en caso de un accidente y que sean daños propios. Yo me salgo yo solo de la carretera, no hay un culpable de esto, mis daños estoy obligado a llevarlos a reparar a un taller concertado. Lo he firmado en póliza. Pero ese mismo coche, con esas mismas condiciones firmadas en póliza, en caso de que sufra un siniestro y sea un perjudicado, ese coche puede ir a reparar al taller que le dé la gana. Evidentemente la compañía te va a poner todo tipo de trabas habidas y por haber para que ese coche no se repare en tu casa. En nuestra provincia se está dando el caso de que hay grandes concesionarios que están subastando la hora de mano de obra para alguna compañía de seguros. ¿Cómo subastando? Sí, una compañía de seguros pone encima de la mesa una carga de trabajo en la cual ofrece una derivación de trabajo y al que más barato le deje la mano de obra se le manda más o menos trabajos. Dos concesionarios bastante grandes, estábamos hablando de 18 o 19 euros mano de obra. En esos concesionarios las compañías de seguros obligan a pintar con su marca de pintura, obligan a montar su recambio y obligan a trabajar en unas condiciones que yo creo que no es rentable. Yo le hago una pregunta a los clientes que dejan los coches en ese tipo de talleres. Si yo llevo mi coche a hacer un cambio de aceite y me cobran la hora de mano de obra a 60 euros, ¿por qué llevando mi mismo coche a hacer una reparación de chapa le paga la compañía al concesionario a 18 euros? Eso está encima de la mesa y está pasando a día de hoy. Pues me comentabas antes esto, el que los talleres tienen herramientas, ¿no? Para, pues, de alguna manera, para poder hacer rentable el negocio, ¿no? O sea, eso. ¿Qué herramientas tienen los talleres? La primera, la fidelización del cliente. Evidentemente al cliente hay que explicarle qué es lo que están haciendo, qué es lo que van a hacer con su coche, cuál es su método de proceder. El cliente tiene que ser sabedor en todo momento de cuáles son sus derechos. Esto no estamos hablando de una guerra entre talleres y compañías de seguros. Estamos hablando de una injusticia de una multinacional, una compañía de seguros, hacia unos derechos que tiene un asegurado. Esto es un convenio que se llama ASCIDE, que tienen montado entre ellos. Nadie nos hizo copartícipes en ningún momento. Es un acuerdo entre aseguradoras, en la cual la causante del daño paga un módulo a la perjudicada es la que perita el coche, es decir, mi propia compañía, cuando yo sufro un golpe, es la que me va a peritar mi coche. Es mi propia compañía la que me va a poner problemas y la que me va a intentar reducir la reparación. Es mi propia compañía la que me va a decir, en el caso de un coche con unos cuantos años, que tengo un coche viejo y que mi coche vale 600 euros. Pongamos un ejemplo. A mí me dan un golpe, tengo un coche del año 2001, 2002. Mi coche, por valor venal, que es una tasación que ellos hacen según la matrícula del coche, para mi compañía de seguros vale 600 euros. Si la reparación asciende a 800, 900 euros, mi propia compañía de seguros es la que me dice que mi coche es siniestro total. No, señores, esto no funciona así. Ese coche no vale 600 euros. Estamos hablando de que un coche con 100.000 kilómetros, con 15 años, cualquier utilitario, 1910, no encuentras un coche en la calle menos de 3.000 euros. Eso es a donde podemos llegar a la hora de repararlo. Hay que reparar el coche y el sistema que tienes que utilizar es reclamarle a la causante del daño. ¿Cuál es el proceso para esa reclamación? Lo primero, tener claro quién es el causante del daño.
Yo recibo un golpe, tengo una aceptación por parte de la compañía que me lo dio. En el momento que yo tengo eso, procedo a reparar el coche. Si mi compañía se niega a reparármelo, contrato un perito ajeno a toda compañía de seguros para que me haga un seguimiento y me haga una peritación. Hago una factura por el importe de la reparación y se la reclamo a la persona causante del daño, en este caso al conductor del coche contrario. Yo en los últimos 3 años puedo llevar unas 15 reclamaciones de este estilo y hasta el momento nunca nadie me ha dicho que nuestro cliente no tenía razón. Nadie pone en duda el importe de una reparación siempre y cuando no supere el valor de mercado. Eso nunca nadie nos lo ha puesto en duda. Lo que sí pongo en duda es la honestidad de mi compañía a la hora de querer indemnizarme un daño sufrido por un tercero. Yo tengo claro que si dejo pasar este tipo de reparaciones y no soy capaz de entender cuál es el sistema de trabajo que ellos están utilizando, yo dejaría de facturar muchísimo dinero en el taller y mi cliente se quedaría fastidiado, sin coche, con la póliza de baja y sin a lo mejor posibilidad de comprar otro coche. Y antes hacíamos relación al vídeo de Miguel Ángel Cuerno, que hicimos una entrevista en la comunidad del taller, y él hablaba de que entre los talleres existía un cierto temor, o existía miedo a iniciar, ¿no?, una guerra. Hablaba de una guerra con las compañías aseguradoras, que al final son las que pagan el 90 y tantos por ciento, más del 95% de las reparaciones, ¿no?, en los talleres. ¿Existe ese miedo entre los talleres? Miedo no, pero que puede tener alguna repercusión cualquier cosa que tú vayas a hacer en contra de una compañía. Ellos juegan con que son los poseedores del dinero, son los que te van a pagar la reparación. Juegan con que te pueden derivar. Tengo compañeros que son talleres concertados, que bueno, hablas con ellos de este tema y lo primero que te dicen es: me van a dejar de mandar trabajo. No, a mí no son ellos los que me mandan el trabajo. A mí el trabajo soy yo el que me lo tengo que trabajar. Llevo años mimando a mi cliente y mi cliente tiene confianza plena en mi persona y en el taller donde yo realizo la reparación. El cliente no es la compañía de seguros, el cliente es el dueño de las llaves del coche. Yo de momento sigo diciendo que el futuro está en trabajar al dueño del coche. El cliente no es la compañía de seguros. Esto no es una guerra taller-compañía de seguros, es una defensa de unos derechos que todos tenemos como asegurados. No le encuentro otra solución a todo esto.